Sí, buenas tardes. Por cuestión de audio, ¿nos puede regalar su nombre y su representación? Mi nombre es Eleuterio Terán Ríos, soy vocero de los integrantes del comisariado actual del ejido de Santa María, Aguacatlán, cuyos nombres son Gonzalo Garduño Blas, Víctor García Martínez, Alba Labragua Farías. El primero ocupa el cargo de presidente, el segundo secretario y la tercero es tesorero del citado ejido. Abogado, nos comentan que esa persona que sale de comisariado ejidal de este ejido sale con muchos problemas, inclusive también algunos problemas por ahí jurídicos, donde vendió algunas tierras y se encuentra en este momento que quiere entregar, pero no está todo en regla. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes hasta este momento? ¿Van a recibir esto así? La perspectiva es que se avecinan problemas jurídicos que pueden generar un conflicto social al interior del ejido y del poblado de Santa María, Aguacatlán. El estatus jurídico es el siguiente. Mediante asamblea del 16 de diciembre del 2008, el comisariado ejidal en turno propuso que se admitieran a 29 ejidatarios o personas que aspiraban a ese cargo. Entre ellos se encuentra Noé Fernando Flores Molina. En esa asamblea resulta que se comisionó al Consejo de Vigilancia y a una comisión revisora para que analizara si los 29 peticionarios de la época cumplían con los requisitos al interior del ejido para ser considerados en un pronunciamiento de una asamblea posterior que se llevaría a cabo el día 22 de marzo del 2009, sí es correcto, perdón, del 2010. En esta última asamblea no se puso a consideración el análisis y pronunciamiento tanto de la comisión revisora como del Consejo de Vigilancia en turno, es decir, la que fungía como tal el día 16 de marzo del 2009. El acta de asamblea que se levantó el 16 de marzo del 2010 fue en el sentido, nunca se puso, a consideración de la asamblea para que ésta se pronunciara si admitía o no a esos 29 ejidatarios o presuntos ejidatarios. La redacción de la acta fue en el sentido de que como no hubo ninguna objeción el 16 de diciembre del 2009, que se entendía que estaban admitiendo a los ejidatarios, entre ellos a Noé Fernando Flores Molina. Una vez terminado lo anterior, se convoca elecciones para el comisariado, el cual fue electo el día 23 de mayo del 2010 para que venciera su turno o gestión el día 23 de mayo del 2013. Una vez transcurrido todo ese plazo, el día 29 de abril del 2013, esta persona, Noé Fernando Flores Molina, así como el secretario y el tesorero lanzaron convocatoria de asamblea para celebrarse el día 11 de mayo del 2013 aquí en la Casa Ejidal, tal como fue, en efecto. Pero no contaban con que ese mismo día los ejidatarios lo iban a remover del cargo y destituirlos y nombrar al nuevo comité que integra el señor Gonzalo Garduño Blas. Y esa convocatoria del 29 de abril del 2013 de asamblea fue para el efecto de elegir al nuevo comisariado. Sin embargo, ellos contaban con que no se iba a reunir el quórum legal, es decir, de acuerdo a como dice la ley agraria, en el sentido de que tenían que estar reunidos el 50% más uno de los ejidatarios o censo de ejidatarios que lo integran. Sin embargo, se reunieron en esa primera convocatoria para celebrarse el día 11 de mayo del 2013. Estuvieron en la Casa Ejidal 92 ejidatarios y 80 procedieron a removerlo del cargo. Y estas personas que decían ocupar el cargo de comisariado ejidal, así como los consejos de vigilancia y suplentes respectivos, fueron removidos totalmente del cargo. Sin embargo, posteriormente lanzaron sendas convocatorias con el argumento de que la ley agraria, según su apreciación, dice que cuando el comité del comisariado termina sus funciones y no ha lanzado convocatoria, que asume dicha responsabilidad o gestión el Consejo de Vigilancia, el cual
tiene la obligación, de acuerdo a la ley agraria, de lanzar convocatoria para que se elijan a los nuevos integrantes del comité del comisariado ejidal en un término de 60 días. Y así lo han intentado. El sábado anterior o domingo anterior a esta fecha se reunieron por una convocatoria que presuntamente había lanzado el Consejo de Vigilancia del Comité Saliente y removido del cargo. No se reunió el quórum que según ellos debía reunirse. Y posteriormente lanzaron otra convocatoria para celebrarse el día domingo 23 de junio del 2013 a las 10 de la mañana en la ayudantía municipal de este poblado de Santa María, Aguacatitlán. Tales cuestiones son irregulares, son contrarias a la ley agraria, porque el Consejo de Vigilancia podrá convocar a las asambleas, pero no en el supuesto que estamos viviendo aquí en este ejido. Es decir, si fueron removidos tanto los propietarios como suplentes del Consejo de Vigilancia, así como del Comisariado Ejidal Saliente, no existe disposición alguna que autorice al Consejo de Vigilancia a lanzar la convocatoria que argumentan que es legal. Con independencia de lo antes dicho, se le precisa a este medio de comunicación que existen hechos que reflejan que al interior de estas personas existe un grupo interesado en mantener el control de las decisiones que se acuerden o tomen aquí en este ejido. ¿Por qué razón? Pues que porque en primer lugar son 4.700 hectáreas que le fueron dotadas a este ejido. Y el censo real de ejidatarios que le integran son 129 ejidatarios. Y el señor que ocupaba, según dice, el cargo de comisariado anterior, consideró que era conveniente que se renovara, que se introduciera la juventud como ejidatarios al interior de este ejido. Pero pasa por alto que esta asamblea de ejidatarios el día 8 de agosto del 2004 resolvió en relación al programa de certificación parcelaria de este ejido, determinó, repito, que no hay parcelamiento formal a ninguno de los ejidatarios, sino que todas las tierras son de uso común. Por tanto, no puede admitirse al interior del ejido ningún ejidatario de membrete u honorario, y menos para que tomen decisiones que necesariamente van a repercutir sobre los derechos sociales colectivos tanto del ejido como de los ejidatarios en lo particular, que son 129. Ese grupo que quiere mantener el control, ¿hay nombres de estas personas? Sí. Según lo que me indican aquí, el comité actual, se presume, no se afirma, es justamente Noé Fernando Flores Molina y otras personas. Pedro Herrera. También se menciona que de la familia de Pedro Herrera Trinidad consideran importante mantener el control de las decisiones al interior de este ejido, y por eso quieren introducir nuevos ejidatarios sin tierras para que tomen decisiones al interior del ejido en relación a sus tierras y derechos. Y lo curioso es que las autoridades registrales, como son el Registro Agrario Nacional, Delegación Morelos, a algunos de ellos, como son los supuestos 29 ejidatarios presuntamente admitidos en fecha o en asamblea del 22 de marzo del 2010, procedió a inscribir su acta de asamblea y a liberar constancias con las que se acredita que son ejidatarios, pero no tienen tierras ejidales al interior de nuestro ejido. Porque en el acta de asamblea del 8 de agosto del 2004, que se llama acta de asamblea dura, no figuran sus nombres como ejidatarios. Por tanto, se trata de una aberración jurídica que ejidatarios presuntamente admitidos al interior de un ejido sesionen en una asamblea para tomar decisiones que necesariamente van a repercutir en las tierras ejidales y en los propios ejidatarios debidamente reconocidos en cuanto al porcentaje de tierras que les corresponde al interior del núcleo. ¿Cuántas constancias liberaron? Que ustedes tengan
el precisado. Son 29 constancias. Y esas 29 constancias se encuentran agregadas en las actuaciones del expediente agrario número 60/2010, así como el diverso expediente 275/2010. Estos expedientes se abrieron ante el Tribunal Unitario Agrario del 18 Distrito en el estado de Morelos como consecuencia de la demanda de nulidad ejercitada por el señor Francisco Lafragua Contreras, que es un auténtico ejidatario aquí al interior de este núcleo agrario. Esos procedimientos siguen sustanciándose hasta este momento. Sin embargo, hemos visto que hay una serie de chicanas que se han estado presentando en el desarrollo de esos procedimientos ante el Tribunal Agrario antes mencionado. Y también se observa que hay una cierta parcialidad en cuanto a los acuerdos que se han emitido en dichos expedientes agrarios. Por otra parte, creo que es oportuno mencionar que las actuaciones del Tribunal Unitario Agrario en estos expedientes dejan mucho que desear, porque se observa que hay una serie de acuerdos que tienen como tendencia a retardar estos procedimientos agrarios. En estos procedimientos que le menciono se está demandando la nulidad de la presunta admisión de nuevos ejidatarios de fecha 22 de marzo del 2010, así como la propia elección o presunta elección del comisariado, que en ese momento fue sustanciada o disque acordada el día 23 de mayo del 2010, que presuntamente ocupó el señor Noé Fernando Flores Molina. Y hasta la fecha no se ha dictado sentencia. Se dice por allí que posiblemente estos procedimientos queden sin materia, lo cual es inexacto. ¿Por qué razón? Pues porque se está demandando los actos que presuntamente acordó o determinó la asamblea en turno. De tal manera que esos actos, al seguir surtiendo efectos, aun y cuando haya sido destituido, eso no significa que queden sin materia, porque están planteadas las controversias con el objeto de que se nulifique todas esas cuestiones. Sin embargo, vemos que existen grupos interesados desde el punto de vista económico que subsistan estos actos, a lo cual los 129 ejidatarios realmente que integran el ejido no están dispuestos y le van a dar seguimiento hasta las últimas consecuencias en esos expedientes y en cualquier acto y movimiento que surja a partir de que el señor González y los integrantes del nuevo comité han sido electos como tal para ocupar el cargo del 11 de mayo de 2013 al 11 de mayo del 2016. Y creo que se le hace un llamado desde este medio de comunicación a los tribunales agrarios que resulten competentes, así como los tribunales de control constitucional, como son los que conocen del juicio de amparo directo, indirecto y demás, que ojalá resuelvan las controversias y acciones que correspondan y que hayan ejercitado los verdaderos ejidatarios apegadas a derecho, con probidad, honradez y rectitud en el actuar y obrar. Porque, pues tal parece que de acuerdo a lo que estamos viendo, se trata de una verdadera delincuencia constitucional organizada. Digo constitucional porque la Constitución y leyes que emanan de la misma le otorgan facultades a los juzgadores para que resuelvan las controversias que les son planteadas por los justiciables, entre ellos los ejidos y comunidades agrarias. Sin embargo, resulta lamentable que en muchos casos esos derechos de los ejidatarios y comuneros y ejidos en sí quedan burlados, pisoteados, y este ejido no está dispuesto a tolerar ni una circunstancia de esa naturaleza. Por tal motivo, ¿siguen ustedes tomando el control? ¿O ellos tienen el control? ¿O quién tiene el control ahorita de la Casa Ejidal? El control la tiene el comisariado ejidal en turno, el señor Gonzalo Garduño Blas y demás ejidatarios. Aquí están con mucha frecuencia cuidando la Casa Ejidal día y noche. Y esa actitud va a permanecer hasta que se estabilice y se equilibre las cuestiones que estaban pasando aquí al interior de este ejido. Y bueno, el llamado se le hace también, le digo, a
a los jueces que tengan que resolver las controversias planteadas en los términos antes señalados. Y bueno, si tiene alguna pregunta más que hacer, con mucho gusto se la daremos en cuanto a que conocemos el asunto de fondo. Ok, nada más nos regala por cuestiones de audio su nombre y su representación, por favor. Soy vocero del comité actual, del comisariado general que encabeza el señor Gonzalo Garduño Blas, y nada más, ¿Su nombre? Eleuterio Terán Ríos. Abogado. Sí, soy abogado en Derecho, licenciado en Derecho. Muchas gracias.